Hoy muchos cristianos en todo el mundo estamos recordando la resurrección de Jesús. Nos acordamos de su vida, de cómo ayudó a tanta gente, pero también recordamos su sufrimiento en la cruz. Y cuando leemos los Evangelios nos emocionamos al leer las escenas en las que descubrimos que resucitó. Hoy vamos a leer algunos textos que hoy todavía nos impactan después de tanto tiempo. En Mateo 28, por ejemplo, algunas mujeres descubren que la piedra que tapaba la tumba donde estaba el cuerpo de Jesús había sido removida. Entonces un ángel del Señor las anima a las mujeres diciéndoles que Jesús había resucitado. Ellas creyeron al ángel, salieron alegres del sepulcro y de repente, cuando volvían, para contarles estas cosas a los demás discípulos, Jesús mismo sale al encuentro diciendo «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, «No temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán». Esto lo leemos en Mateo 28, 9 y 10. El evangelista Lucas nos relata que Jesús se aparece a dos discípulos de una manera muy curiosa, con otra apariencia hasta que partió el pan. ¿Recordáis el camino de Maús? Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, «Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Esto lo leemos en Lucas 24, 31 al 35. Hay otro momento increíble en el que Jesús se presenta en medio de ellos, de los discípulos, y les dice «Paz a vosotros». Así, de repente, ¿no? Y les anima y les enseña sus manos y sus pies, para que ellos creyesen que era cierto, que Jesús había resucitado. Hasta les dice «Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo», ¿no? Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban tan maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, refiriéndose a ellos, sois testigos de estas cosas. Y hay más textos en los que podéis leer que Jesús resucitó. Podéis leer en Juan 21 cómo Jesús se aparece a 7 discípulos mientras están pescando. Y en Hechos 1:3 leemos que después de haber padecido, Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Todo esto es impresionante y nos emociona pensar en estas cosas, porque comprendemos que nuestro Salvador no fue solo un hombre. No fue un hombre que dio una serie de lecciones de vida, sino que cumplió lo que dijo. Él dijo que era necesario morir, pero también que resucitaría al tercer día. Y como anunció, tenía que volver al cielo para que el Espíritu Santo pudiera descender a sus discípulos para consolar y ayudarles cuando Jesús no estuviera. Así que todo se cumplió. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Leemos estas cosas porque toca? ¿Por tradición? Porque si es solo porque ahora es el momento del año de hacerlo, de leer estas cosas, no es suficiente. Hermanos, estas lecturas tienen que servirnos para preguntarnos cómo nos afectan las enseñanzas de Jesús, cómo nos afectan su muerte y su resurrección, cómo nos afecta su ascensión y el derramamiento del Espíritu Santo. En definitiva, cómo nos influye lo que sucedió hace tanto tiempo en la manera en la que vivimos hoy. En la Biblia vemos ejemplos de personas a las que Dios cambió completamente.
cuando comprenden que Jesús era Dios, las cambia. Comprenden que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos para ofrecer a todas las personas una oportunidad única para reconciliarse con Dios. Por ejemplo, Dios cambió la vida de Pedro, cuando fue perdonado por Jesús a pesar de haberle traicionado. ¿Y qué hizo con Pedro? Lo convirtió en una persona segura, que necesitaba hablar de Jesús en cualquier situación y a todas las personas que tenía alrededor. Dios cambió la vida de Juan, el mismo Juan que era tan agresivo que quería asesinar a unos samaritanos, haciendo que descendiera fuego sobre ellos, el discípulo que después habló tanto del amor de Dios. Así que el Señor transformó su corazón. Dios cambió profundamente la vida de Pablo, que todos sabéis que estaba obsesionado con matar cristianos, hasta que Jesús mismo le habló en el camino a Damasco, y cambió su vida hasta convertirlo en uno de los apóstoles más admirados por todos los cristianos. Hoy nosotros estamos asombrados con los cambios en estas personas. Pero es que además, en el caso de Pablo, no solo quiere que seamos asombrados, sino que cambiemos, porque Dios lo cambió a él, Dios cambió el corazón de Pablo, y Dios merece que nos impliquemos hasta las últimas consecuencias. En segundo libro de Corintios, el capítulo 5, Pablo nos habla de lo que percibimos con nuestros sentidos y nos dice que es temporal, pero lo que Dios nos ha preparado es eterno. Nos habla de que es necesario que al morir todos tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. En este mismo capítulo el apóstol notamos el compromiso que Dios mismo hace con nosotros. Y lo importante no es lo que los demás opinen, sino lo que Dios opine de él. Y llegando a los versículos 14 y 15 nos dice algo que nos compromete para que hoy mismo tomemos decisiones. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El apóstol nos está diciendo que a Pablo el amor de Cristo le conmueve y le apremia y le compromete en su tarea para decir que si Jesús murió por todos, luego todos murieron. El efecto del amor de Dios en Pablo. Hermanos, Jesús murió en sustitución de todos porque ni uno solo de todos nosotros tiene el valor que tiene el sacrificio de Cristo en la cruz. Toda la humanidad está manchada por el pecado original y merece la condenación. El único sacrificio perfecto es el de alguien limpio para ofrecernos la oportunidad de reconciliarnos con Dios, el sacrificio de Jesús. Y si Cristo murió por todos, si murió en favor nuestro, representando a la raza humana, nosotros también moríamos en esa cruz. Y hermanos, si murió por todos nosotros, si nosotros también estábamos allí representados, hoy todos, los que le reconocemos como Salvador, morimos a nuestra relación con el pecado. Y no podemos seguir como si nada hubiera pasado. En el versículo 15 de 2 Corintios 5 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No es algo de un día, es ahora, desde ese momento. El efecto de la muerte y la resurrección de Jesús no solo dura un día, no es solo eso, sino que cambia a cada persona. Hoy nosotros creemos que Jesús fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados, porque solo el sacrificio de alguien sin pecado podía limpiar nuestros pecados. Por eso confiamos en Jesús y predicamos que hoy todo aquel que se rinde ante Dios y confía en Jesucristo como Salvador tiene vida eterna. Pero ¿cuánto nos afecta a los cristianos en nuestra vida cotidiana saber que nuestro Salvador resucitó y sigue vivo junto al Padre actuando como nuestro abogado? Desde ahora pertenecemos a Cristo, ya no somos nuestros y por lo tanto ya no podemos vivir solo para nosotros mismos. Hay quien piensa que los cristianos podemos vivir dos vidas, como si fueran dos compartimentos, uno material y otro espiritual. Pero eso no está en la Biblia. No hay algo como una separación entre el día a día de nuestros estudios, nuestro trabajo y nuestra familia, y luego nuestra relación con Dios. Él nos ha dado una nueva identidad, una nueva vida, que llevamos en práctica a cada cosa que pensamos, decimos y hacemos cada día. Hoy corremos el riesgo de ver la vida actual, lo material, como la única vida que existe, y no es así, porque podemos defraudarnos a la mínima que llegan los problemas.
Pero la resurrección de Jesús nos muestra que lo que vemos es pasajero y la vida que nos ofrece el Señor es la eterna, la que vamos a disfrutar para siempre y la que nuestros familiares y nuestros amigos necesitan conocer. El hecho de decir ya no vivan para sí, que leemos este versículo, es algo tan sencillo que no queremos comprenderlo. Por eso es exactamente lo que dice el apóstol. Cuando comprendo que Jesús murió y resucitó, por mí debe haber cambios notables. Como pertenezco a otra persona, mi preocupación debe ser otra, debe ser agradarle. Él ocupó el lugar por todos para que hoy entendamos que creer es vivir para otro, en todos los niveles de nuestra vida. Por amor, Él nos ha limpiado nuestros pecados y ahora espera que además de disfrutar de una nueva posición en Cristo, seamos coherentes y cambiemos en agradecimiento a su sacrificio y a su resurrección. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a recordar la muerte de Jesús hoy y cada día y su resurrección y el valor que tiene su sufrimiento para nuestra salvación, para que Él dirija todo lo que pensamos, lo que hablamos y hacemos en todos los aspectos de nuestra vida. Así que, Señor, te damos gracias por esa muerte, esa resurrección, ese compromiso, Señor, con tu criatura, Señor, como somos cada uno de nosotros. Porque tú viste el pecado que nos alejaba de ti, Señor, y hiciste mucho más de lo que nosotros esperábamos, Señor, que hicieras por nosotros. Muchísimas gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por enviar a tu propio Hijo para mostrarnos tu amor, Señor. Y, Señor, gracias porque tú ofreces esta oportunidad de reconciliarnos contigo a todas las personas, Señor. Y dices que a todo aquel que en Él cree, no se perderá, Señor. Y nosotros creímos en ti, Señor, y sabemos, Señor, que tú nos das la vida eterna, Señor, pero sabemos que vivimos, Señor, a veces de cualquier manera, Señor. No tenemos en cuenta que tú existes, que tu presencia está en nosotros en todos los momentos de nuestra vida, Señor, y te pedimos perdón y te pedimos ayuda, Señor. Te pedimos que tú dirijas, Señor, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, Señor, y también nuestras palabras y acciones, Señor. Que aprendamos a vivir para ti, Señor, y Señor, nos das tantos ejemplos, Señor, en la palabra, en tu palabra, Señor, que muchas veces parece que lo que no queremos es simplemente entender que todo es tuyo, Señor, y que ahora te pertenecemos, Señor. Gracias de verdad, Señor, porque tú nos das una nueva vida en ti, Señor, y una vida que no termina, Señor. En estas circunstancias, Señor, en las que estamos viviendo como todo el mundo, Señor, que todo está en el aire, que hay confusión, Señor, lo único que nos ofrece esperanza, Señor, eres tú, Señor, y te pedimos que nos ayudes, que nos perdones, Señor, porque te necesitamos, Señor, y nos ayudes a estar llenos de tu presencia en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos, Señor, y estar vivos, Señor, hoy en favor nuestro, Señor, y gracias de verdad por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que tú bendigas a cada uno, Señor, y nos rendimos, Señor, ante la evidencia, Señor, de que sigues vivo, Señor. Cámbianos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.